vamos a la entrevista. Ya está el ingeniero Henry Kronfle, él es asambleísta del Partido Social Cristiano. Acabamos de dar lectura al boletín que hizo llegar a todos los medios de comunicación. Le damos la bienvenida. Primero dividimos pantalla, por favor. ¿Cómo está usted, asambleísta? Muy bien, Jimmy. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para usted y para toda su audiencia. Un gusto. Bueno, el tema era A y ahora se convirtió en A1 con lo que pasó el fin de semana, ¿no? A propósito de la declaración que fue publicada en Diario El Universo de Pascual del Chopo, el expresidente del Partido Social Cristiano, que le da el carácter de malentendido a la frustración, al rompimiento, qué sé yo, o al fracaso, porque hay que decirlo así, se llama fracaso, de esa coalición que iban a hacer con propósitos de legislar y fiscalizar entre, creo, el Partido Social Cristiano y UNES. Dígame usted si efectivamente fue solo un malentendido y si fue así, ¿tiene o no remedio? Bueno, no, de ninguna manera fue un malentendido. El señor Pascual del Chopo en su propia entrevista dice: bueno, yo no estuve en las negociaciones, no sé de qué se trata. Entonces, el que no sabe de qué se trata, no sabe de qué habla. Y eso es lo primero, porque si no sabe de qué se trata, no estuvo en las negociaciones, no sabe lo que pasó, entonces no sé cómo se pone a opinar. Y peor aún siendo el presidente del partido en ese momento. Entonces, es muy grave. Pero en todo caso, el Ecuador del encuentro, como lo definió el propio presidente Guillermo Lasso en su estrategia de la segunda vuelta electoral, no era el encuentro entre los panas, entre los camaradas, entre los amigos, entre los chuntas. El Ecuador del encuentro era, como él lo dijo reiteradamente, con esa casi mitad de ecuatorianos, porque fue casi la mitad de los ecuatorianos que votaron por UNES, que votaron por esa propuesta, y con los 49 asambleístas que representaban al pueblo en esa propuesta en el Congreso Nacional. Entonces, ese era el Ecuador del encuentro. Entonces, eso lo certificó plenamente el presidente Lasso. Segundo, el presidente Lasso fue el que impulsó personalmente mi campaña, llamémoslo así, o el deseo de él de que yo vaya a la presidencia del Congreso Nacional. Para el Partido Social Cristiano, las posiciones dentro de las autoridades del Congreso no eran importantes. Yo lo dije en reiteradas ocasiones dentro de mis múltiples entrevistas previos al 14 de mayo. Lo importante es ponernos de acuerdo en la base de la pirámide, no en la cúspide. La base sostiene la cúspide, no al revés. Y la base es la gobernabilidad y la cúspide son las autoridades. Y en ese sentido, para nosotros lo importante era poder manejar en este Ecuador del encuentro con los votos también de UNES, de los 49 legisladores, para poder llegar a ser una mayoría. Justamente el plan que nos habíamos comprometido en campaña y que había que hacerlo realidad ya como gobierno para el desarrollo y la prosperidad del Ecuador. Y en ese sentido, la gobernabilidad, llegar a un acuerdo en qué es lo que se iba a tratar y cuáles eran las comisiones permanentes pertinentes en las cuales se debía tener una mayoría para poder viabilizar con más de 70 votos la gran parte de proyectos en la agenda legislativa dentro del marco del compromiso de campaña, era lo primordial. De ahí se veía cuáles eran las autoridades que pueden aterrizar esa agenda. Entonces, es el propio presidente Lasso el que llama al encuentro, lo hace reiteradamente, en reiteradas ocasiones, lo hace públicamente, y finalmente, pues minutos antes lo rompe. Y eso es lo que sucedió. Entonces, hablar de un malentendido es completamente absurdo. ¿Qué es lo que usted me pregunta en cuanto a lo que es remediable? Bueno, el acuerdo se rompió, eso no se puede remediar, está roto, ya es pasado. A futuro, porque a la gente no le interesa pelear entre políticos, a la gente le interesa que se le resuelvan sus problemas. Entonces, si el señor del Chopo, que supuestamente va de embajador porque tiene el beneplácito para ir al Reino de España como embajador del Ecuador, en vez de exacerbar los ánimos diciendo barbaridades, mintiendo, se pone a trabajar para más bien buscar soluciones y no exacerbar los ánimos, como diplomático que pues supuestamente ya tiene un puesto en ese sentido, pues se equivocó tremendamente al hacer esto, porque lo que hace es más bien echarle leña al fuego en vez de tratar de apagar el incendio. Y lo que nosotros sí hemos hecho es, señores, al pueblo no le interesa la pelea entre políticos, al pueblo le interesa
que se le resuelva sus problemas. Entonces, hay dos opciones. Una, y hemos sido claros y en reiteradas ocasiones le hemos dicho, que el señor Guillermo Lasso plantee los proyectos de ley en la Asamblea en base al compromiso de campaña que hicimos, va a contar con nuestros votos, porque nosotros firmamos con él en el acuerdo ese compromiso de campaña. Partido Social Cristiano Guillermo Lasso va a contar con nuestros votos a cambio de nada, porque es nuestra propuesta. Si el presidente Lasso no quiere cumplir, lucharemos por cumplir, porque nosotros hemos hecho un acuerdo con el pueblo. Entonces, señores, si se cumple, están nuestros votos. Y si no se cumple, haremos todo lo posible porque se cumpla. A ver, porque ese es el pacto que hemos hecho con el asambleísta, ya le voy a dar paso a Omar, que tenía una pregunta, pero creo que con lo que usted contestó ya se fue quedando para luego, no menos importante. Pero ya lo dijo en alguna entrevista el abogado Nebot, pero por cuanto el señor del Chopo ha resucitado el tema, siempre quedará la duda de qué pasó. Porque cuando volvió de viaje, no recuerdo dónde estaba el presidente de la República, dijo que regresaba a poner orden. Y ese poner orden parece ser que fue el fin del probable acuerdo. Entonces usted, entiendo que también está en la línea de pensar que pesó mucho la opinión pública, no mayoritaria, pero sí de los medios tradicionales, etcétera, la presión mediática, algo por ahí. A ver, yo no puedo decirle qué pasó por la mente del presidente Lasso. Lo que sí le puedo decir es que el día jueves 13 de mayo, un día antes de ir a la elección en el Congreso, a la conformación de la nueva Asamblea Nacional, el último día de la Asamblea anterior y el día previo a que se nombren las autoridades en la nueva Asamblea, recibí una llamada de él alrededor de las 6:30, 7 de la noche, en donde ratifica el apoyo con sus votos a la candidatura mía que él mismo había, digamos, impulsado. Entonces, eso fue a las 7 de la noche. Habló con el abogado Nebot él a las 8 de la mañana del día 14 de mayo y ratificó la posición. Y llegamos al Congreso y se dio esta sorpresa. Entonces, hablar de malentendidos, discúlpeme, es absurdo. O sea, no, al país no se le puede mentir así. Ahora, al país esto no le interesa. Seamos honestos, tengo que aclararlo al señor del Chopo porque no puede mentir, más aún cuando él dice que no estuvo en nada y no sabe nada. Entonces, ¿cómo opina sobre lo que no sabe? Pero al país no se le puede mentir. ¿Y cuál es el resultado? Estamos a lo de fondo, ya no lo de forma. 75 días de gobierno y cuáles son los proyectos de ley que se han enviado a la Asamblea Nacional, que son de suma importancia, que se habían discutido en el marco de la campaña y una vez que ya fue presidente electo en materia de inversiones, en materia económica, en materia fiscal, en materia de el desarrollo agrícola, agropecuario en general, pesquero, gas, petróleo, minería. ¿Por qué no están esos proyectos? ¿Por qué no hay un cronograma para que los reciba la Asamblea Nacional? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los borradores de esos proyectos? Y es obvio que porque no se tiene una mayoría, porque más allá de que las ideas de quienes manejan ahora la Asamblea entregada por el presidente Lasso a este grupo de Pachacuti, que vuelvo y le repito, respeto sus ideas, pero no las comparto en el sentido que esas son las ideas que van a llevar al país al desarrollo que en este momento requiere el Ecuador. Y por lo tanto, estamos en una suerte de un periodo de inactividad, con incertidumbre de ver qué es lo que va a pasar, porque pues son 75 días del gobierno prácticamente y pues no arranca la agenda legislativa que pueda cumplir el compromiso de campaña. Asambleísta, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buenos días. Asambleísta, mire, justamente usted ha dado una cifra clave, ¿no? 75 días de gobierno y solamente ha enviado un proyecto de ley que, si bien puede ser importante para un sector de la población como son los medios de comunicación, realmente los temas duros todavía no llegan, ¿no? Y estamos a la espera de la reforma tributaria, pero yo creo que usted va a concordar conmigo de que en política nada es casualidad. Hace 2 semanas, la asambleísta Cordero, Ana Belén Cordero, de Creo, en una entrevista con La Posta, recuerdo tanto que hablaba sobre que, creo que fue un error el haber roto con los socialcristianos. Y ahora estas declaraciones de Pascual del Chopo, que es miembro ya del gobierno de Guillermo Lasso, no son casualidad, no son declaraciones sueltas ahí. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que usted presiente que sucede entre la alianza Pachacuti con Creo? Porque algo tiene que estar pasando por ahí, porque solamente vemos que a lo mejor Izquierda Democrática sigue fiel al gobierno, más no Pachacuti. ¿Qué es lo que está ocurriendo como para que esas declaraciones se estén ventilando ya en los medios de comunicación?
La agenda de Pachacutic siempre fue una agenda con claridad meridiana. Ellos la dijeron que no era la agenda del gobierno. Pachacutic va a votar a favor de la minería, de las concesiones, de las alianzas público-privadas, de la integración comercial, del petróleo. O sea, yo estoy muy preocupado porque ellos siempre, a ellos lo que les interesaba era algo que había propuesto el gobierno en su momento, que fue con lo que ellos, digamos, se vieron atraídos a hacer esta última hora, viernes 14 de mayo por la noche, para tratar de tener una presidencia de la Asamblea el sábado 15 de mayo. ¿Y qué fue? Vamos a ir a una comisión de la verdad. Finalmente, la primera declaración de Pachacutic es la comisión de la verdad, lo que supuestamente había creado el escándalo en medio, de las cuales nosotros nunca compartimos, ni nunca habíamos establecido, ni nunca estuvimos de acuerdo. Dijimos comisión de la verdad jamás, porque si no es vinculante, entonces trata de influenciar. Y si es vinculante, está matando a la justicia. Y nosotros creemos en la separación de los poderes del Estado. Cualquier cosa en el ámbito de la justicia nacional o internacional, hasta las últimas consecuencias que se haga, pero en el ámbito de la justicia. Entonces, la primera declaración, si usted revisa los medios de Pachacutic, es la comisión de la verdad. ¿Pero cómo? Pues eso no fue lo que hizo supuestamente hasta cierto punto romper un acuerdo en donde primero nunca existió esa comisión de la verdad, se lo usó de pretexto, y segundo, se hace un nuevo acuerdo, ahora sí con una comisión de la verdad, porque era atractivo para Pachacutic, justamente por las revueltas de octubre, que le permitía, llamémoslo así, a sacar a gente de las cárceles que de alguna manera estaba identificada con ese partido político y que se lo acusaba de desmanes o de presuntos delitos dentro de esa revuelta. Entonces, señores, la agenda no era la misma, la ideología no es lo mismo, ni cercana. Comisión de la verdad, cuando eso supuestamente se usó como pretexto para efectos de romper un acuerdo legislativo. Y con eso se quiso tener la mayoría de los votos, que vemos que esa mayoría hasta ha sido completamente frágil desde el principio para la elección de las propias comisiones dentro del Congreso. Casi pasó una semana para que se elijan las comisiones legislativas dentro del Congreso, porque no se tenía la mayoría. Si se hubiera tenido la mayoría, se hubiera elegido inmediatamente las comisiones para ponerlas a trabajar. Claro. Dicho esto, se dinamitó, hay que decirlo así, la gobernabilidad, porque el Ecuador del encuentro, vuelvo y repito, dicho por el propio presidente Lasso, el Ecuador con los casi 50% de votantes que no votaron, porque fue casi la mitad que no votaron por el señor Lasso, que había que traernos al Ecuador del encuentro, y a los 49 legisladores del bloque de UNES, que facultaban la mayoría legislativa para poder aterrizar el compromiso de campaña. ¿A cambio de qué? A cambio de no meterle la mano a la justicia. Entonces, si dinamita ese proceso, por cualquiera que sea la influencia, y eso habría que preguntarle a él, cuál fue lo que dispara el rompimiento para él, pero no se puede hablar de malentendido. Pues. Asambleísta. Pues notorio que fue un rompimiento. Asambleísta. ¿Y usted siente que la mayoría que está actualmente conformada alrededor del gobierno nacional es sólida? Porque se han visto algunas señales, por lo menos de parte de Pachacutic, que parecerían apuntar a que ese acuerdo, según lo han dicho voceros como el señor Quispe y no recuerdo un par más, que ese acuerdo se refería exclusivamente a la designación de dignidades. Y van un poco, no sé si es mi impresión, un poco apuntando a un desmarque. No sé qué opina usted. Pero Jimmy, es más grave. Yo no diría que es un desmarque, yo diría que es un reparto. Y el país está cansado de repartos, porque si vamos al revés, si vamos a consolidar una base de gobernabilidad, vamos a suponer que esto es una pirámide, y la base es lo que sostiene lo que está arriba. Entonces es la base, es el pilar fundamental, es la estructura fundamental de la pirámide de la base. Si esa base no es la gobernabilidad, es decir, vamos a tener una mayoría en estos temas A, B, C, D, F, G, que son los temas más importantes del país, y por ende, el resultado de consolidar esa base, esa gobernabilidad, va a dar como resultado que elijamos a la cúspide, es decir, las autoridades que puedan llevar a cabo esto. Si es al revés, es decir, si usted se reparte la cúspide sin base, se desmorona. Entonces, esto no es un acuerdo de gobernabilidad. Entonces, ¿qué es? ¿Un acuerdo por el reparto de las dignidades? ¿Para qué? ¿Para comprar vehículos nuevos? O sea,
Yo no entiendo esto, realmente es impresentable y las consecuencias de todo esto las estamos viviendo todos, me incluyo como ecuatoriano y ciudadano. Primero soy ecuatoriano y ciudadano antes de ser asambleísta, por el amor de Dios, y representar a todo el mundo. ¿A dónde vamos? 75 días, no hay proyecto de ley. ¿Por qué no llegan los proyectos de ley? Porque no hay acuerdos, porque no hay consenso. Entonces ahora salimos con el discurso me arrepiento. Señores, ¿no vieron que el encuentro, el Ecuador del encuentro, no puede ser el encuentro entre los panas, entre los chuntas, sino que es con todos los ecuatorianos? No fue por eso que la gente votó en mayoría por el señor Guillermo Lasso, una mayoría apretada, pero mayoría. Entonces, señores, cumplamos con eso. Entonces, se dio este rompimiento, se incumple con eso, se trata a los representantes de UNES como que si fueran, yo qué sé, otro tipo de ciudadanos con otra categoría. Perdónenme que lo diga así, no entiendo qué es lo que se está tratando de decir con que yo no voy a juntar voz con esto, pero si por favor, si los señores de UNES van a votar es en favor del proyecto de gobierno. Es decir, yo me tengo que sentir, discúlpeme, como político mal, que alguien que no piense igual que yo vote por mí. UNES votó por mí para la presidencia del Congreso. Entonces yo tengo que rechazar, fíjese usted lo absurdo, yo tengo que rechazar los votos de las personas que no piensan igual a mí, pero que votan por mí. Voy a rechazar esos votos, voy a rechazar ese apoyo. Es que perdóneme, esto no hace es como lo digo ayer y contesté públicamente y está hoy en los medios de comunicación, es que es absurdo lo que está pasando en el país, pero y lo llaman malentendido. En fin, lo importante es decirle al pueblo lo siguiente: mire, los votos del Partido Social Cristiano, porque fue la propuesta del Partido Social Cristiano con Guillermo Lasso, van a estar ahí si los proyectos de ley reflejan ese compromiso que hicimos con el pueblo. Ahí van a estar. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. De nada. Asambleísta, ¿cómo está? Le saluda Londra Santiago, un gusto, buenos días. Buenos días. Asambleísta, justo hablando de este tema de los arrepentimientos y que no hay ningún encuentro, y lo sabemos, lo vemos en la asamblea, ya Omar hablaba sobre la asambleísta Ana Belén Cordero, que estaba arrepentida. Me imagino que usted también ha hablado con otros colegas que, bueno, se sienten arrepentidos, no, ya van 3 meses, no hay, casi 3 meses, no hay ningún proyecto enviado, etcétera. Y me voy a adelantar, asambleísta, creería yo que faltan unos 9 meses para lo que le voy a preguntar, pero ¿usted cree que se podría avecinar una muerte cruzada? No me gustaría y no lo veo. Se lo digo con absoluta franqueza. Esto ya es a título personal, pero no me gustaría en absoluto, porque esas cosas traen desestabilización, traen preocupación, los mercados reaccionan, el Ecuador necesita plata, necesita apertura, necesita inversión, necesita tranquilidad política para que fluyan esas inversiones, necesita estabilidad en todo sentido. Y eso pues no traería la estabilidad. O sea, eso no me gusta en absoluto. Más allá de que no le tenemos miedo, porque cualquiera podría decir, claro, la muerte cruzada no le gusta porque usted se va a su casa. Señor, si me tengo que ir a mi casa, no voy a mi casa. Claro. Hoy sí a mi casa. Eso no es el problema. El tema es que no me gusta por la inestabilidad que se pueda generar en el país. Y segundo, no lo veo. No lo veo porque no creo que ni siquiera ha pasado el tiempo suficiente para que se pueda hablar algo. Es demasiado prematuro hablar de un tema de esta naturaleza. Pero si es que se llegase a hacer, sí hay que señalar a los culpables. Sí. Y hay que señalar a los culpables porque no es posible que toda acción tenga una reacción. No es posible que se tomen acciones y no se midan las reacciones de las acciones y estamos en el problema que estamos. Entonces, es terrible lo que está pasando. Dicen, dinamita la gobernabilidad, ahora nos arrepentimos. ¿Y cuál es el daño para el pueblo? Por eso es que nosotros seguiremos luchando. Vuelvo y le repito, olvídese que si nos damos un abrazo, un apretón de manos, eso a quién le interesa, a nadie. Los votos del Partido Social Cristiano para cumplir con el compromiso de campaña, porque nosotros firmamos ese compromiso de campaña con el señor Guillermo Lasso, están ahí. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Ahora, no se cumple, tendremos que luchar para que se cumpla. Eso es todo. Sí, le preguntaba y me adelantaba porque comparto lo que usted dice, estamos preocupados. Yo siento que la asamblea está paralizada y todos estos proyectos que se ofrecieron en campaña, por ejemplo, ¿dónde está el tema de eliminar el 2% para los microempresarios? ¿Dónde está lo de la reforma laboral? Incluso lo de la ley de comunicación, ya lo hablaremos, la educación superior, ni siquiera la ley humanitaria. Y se lo pregunto porque tuvimos una asamblea anterior que terminó con creo que menos del 2% de popularidad o de aceptación y esta va por el mismo camino y mientras no se cumplen las ofertas de campaña, ustedes como asambleístas van perdiendo todo el tema de la reputación y la credibilidad.
no solamente que va por el mismo camino, va por peor camino y va más rápido. O sea, cuando usted se va a estrellar contra la pared a 5 kilómetros por hora, bueno, puede ser que sobreviva, pero si se va a estrellar contra la pared a 200 kilómetros por hora, seguramente va a acabar muerto. Claro. Entonces, rápido contra la pared. A ver, ¿qué es lo que le puedo yo contestar? Nosotros estamos cumpliendo. Nosotros. ¿Cómo cumplimos nosotros? El IVA lo ganamos. Ahí está la retención del IVA, propuesta de campaña. Las rentas automáticas a los gobiernos autónomos descentralizados, ya presentamos el proyecto de ley. El blindaje para que no le sigan metiendo la mano a la seguridad social, ya presentamos el proyecto de ley. Esta semana estamos presentando el proyecto de ley para darle el crédito al artesano, al pescador, al armador pesquero pequeño, para darle el barco de georreferenciación, que es una de las propuestas que se hizo, y para blindarlo frente al comercio injusto, es decir, blindar las políticas de comercio justo. Se está presentando ese proyecto de ley el día viernes. Por la próxima semana presentaremos el proyecto de ley para dinamizar la agricultura, la ganadería, como lo ofertamos. Entonces, lo que se puede hacer dentro del marco legislativo, vamos a seguir presentando los proyectos de ley que son parte de la oferta de campaña, pero la oferta de campaña tiene, llamémoslo así, dos ramas. La legislativa, que es a lo que nosotros podemos y estamos haciéndolo para poder cumplir con el compromiso, y vamos a cumplir con nuestro compromiso presentando estos proyectos de ley, terminando de presentar estos proyectos de ley. Y segundo es lo que va por el lado del Ejecutivo, que no tenemos mayor control, porque eso es el Ejecutivo. Entonces, ¿qué le puedo decir? Se podrá cumplir parte de y parte no, si es que el Ejecutivo no lo quiere cumplir. Claro, asambleísta, y le voy a hacer la última pregunta, antes de darle paso a Omar, creo que tenía otra. Y esto es como muy ingenuo, así muy utópica, para que todos estén en familia y sean amigos de nuevo. Se nota que usted tiene también, y tal vez el Partido Social Cristiano, tiene las ganas de que por lo menos se encuentren en algún momento, ¿no? De estos días o en algún momento de los proyectos. Y yo le pregunto, ¿qué pueden hacer ustedes para que los otros, los que miran, por ejemplo, a UNES como si fueran de otra categoría, como usted dice, o como aquellos que no están de acuerdo con ustedes, por lo menos los miren y digan, ya, vamos a trabajar en vez de estar haciendo esto que no beneficia a ninguno? Bueno, yo no le puedo contestar por los demás. Imagínese que yo le tenga que decir qué es lo que usted tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Yo solamente puedo dar una opinión, no puedo dar ni siquiera un consejo. Y mi opinión es la siguiente: todos tenemos que arrimar el hombro para sacar al Ecuador adelante. Se lo digo yo, que podía haber estado en el curul 1 y estoy en el curul 89. Para mí es lo mismo, como legislador, estar en el 1 o en el 89. Me da lo mismo, me da exactamente igual. Mi trabajo no iba a cambiar siendo presidente de la Asamblea que siendo un legislador más y no presidiendo ninguna de las comisiones. Porque como traté de negociar para mi partido las comisiones, yo no podía ser juez y parte. Es decir, el único que no pedía ninguna comisión era yo, a tal punto que me asignaron la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Pero eso no es el problema. Hay que poner el hombro, hay que sacar al país adelante. Apoyaremos, vuelvo y le repito, y soy reiterativo y claro, todo lo que sea el compromiso de campaña en pro del desarrollo y de la prosperidad del país contará con nuestros votos en el Congreso. Contará con todo lo que sea ajeno a eso, lucharemos para que no se haga, para que se haga lo correcto. El acuerdo es con el pueblo finalmente. Dos asociaciones políticas o un político con un partido se asocian, se agrupan ¿en qué? En darle una respuesta positiva y soluciones al pueblo. Eso no lo podemos romper. Entonces, que tengan que hacer lo que tengan que hacer los demás grupos para ir en ese camino. Esa es mi respuesta. Asambleísta, para volver a los temas originales, debido a la coyuntura fue cambiando el tema de la entrevista, pero rápidamente, bloque social cristiano, posición que tendrán con respecto, mañana creo que es la sesión con respecto al tema de Pablo Celi, ¿verdad? Mañana. El tema de Pablo Celi es un tema muy delicado porque ya usted ve que se están sacando los ojos entre la presidenta del Congreso y el presidente de la Comisión de Fiscalización. Se culpa a la secretaria de que no envió a tiempo las cosas dentro del marco procesal que tienen que llevar en la ley orgánica de la función legislativa este tipo de procesos. Entonces, culpan a la secretaria. Bueno, señores, yo soy, discúlpeme, el gerente de la empresa. Yo no puedo culpar al portero, por poner un ejemplo, de que la empresa quiebre, pues yo soy el gerente de la empresa. Entonces, por el otro lado, dice que le pone una traba para seguir con el proceso
del juicio político para que lo conozca el Pleno. Solución dentro del marco de la ley y de la administración legislativa hay, y esa es la solución que se tiene que llevar. Se explica esto dentro del Pleno y lo de forma no puede sustituir a lo de fondo. Y lo de fondo es que se tiene que tratar este juicio a Pablo Celi. No puede por lo de forma sustituirse lo de fondo. Lo de fondo, hay maneras de remediar lo que pasó en esos tiempos, tiene que tener conocimiento del Pleno, se tiene que tratar en el Pleno y en el Pleno se tiene que tomar una decisión sobre, digamos, ese juicio político. ¿Y ustedes ya tienen, tienen tomada alguna decisión asambleísta como partido? Sí, nosotros creemos que hay que sancionar, así es. Bien, muchas gracias, asambleísta Henry Kronfle del Partido Social Cristiano. Que tenga usted un buen día. Gracias a usted.